Desde el nacimiento de su hijo su comportamiento típico de agregar comentarios innecesarios no ha cambiado. Esto se debe a que en el pasado a menudo me hacía comentarios sarcásticos: las mujeres que son infernales no merecen casarse, deberías quedarte sola y soltera para siempre. Me miraron. Mi hermana me decepcionó porque no podía concebir fácilmente un hijo con mi entonces prometido, pero en ese momento no tenía idea de que mi prometido y mi hermana estaban alimentando en secreto su amor. Poco después de que mi hermana y mi prometido se fugaran y desaparecieran de mi vida, el disparo. Soy Natalie, he sido fotógrafa independiente durante 5 años. Este año cumplí 33, mis ingresos laborales finalmente son estables, pero todavía estoy en un estado en el que no puedo bajar mi C. Hace 4 años, cuando estaba en el punto más bajo de mi vida. Debido a un evento impactante, mi esposo Kenneth se acercó a mí. Dicen que las heridas del amor sanan intencionalmente y ahora la tristeza de ser traicionada por mi ex prometido se ha curado por completo, y pensar que incluso mi propia hermana hizo lo mismo. En otras palabras, ella sabía que él era mi prometido y aún así se lo llevó el hecho de que 2 personas en las que confiaba me traicionaron al mismo tiempo. Fue suficiente para acorralarme mentalmente. Cuando todavía tenía 20 años, mi ex prometido Robert y yo éramos compañeros de secundaria. Desde la secundaria, y me invité a salir de camino a casa después de la reunión. Me sorprendió, pero acepté y tuvimos una relación fluida durante casi 10 años. Sin embargo, justo antes de nuestra boda, el asunto de Robert y mi hermana Victoria salió a la luz y comenzó cuando encontré su lápiz labial en el asiento del pasajero del auto de Robert. El día anterior, mi hermana se había jactado conmigo de haber comprado un lápiz labial nuevo, probablemente dejándolo intencionalmente para que yo descubriera antes que había muchas cosas sospechosas. Como que ella se unió a nuestras citas coincidentemente y Robert y Victoria responden a mis mensajes viniendo simultáneamente, pensando que se estaban burlando de mí a mis espaldas. No podía dejar de llorar de frustración. Lejos de disculparme: no pudiste tener hijos con Robert, ¿verdad? Es triste que le hayas hecho perder el tiempo. Una mujer infértil no merece casarse, deberías quedarte solo y soltero para siempre. Mi hermana se burló. De hecho, Robert y yo luchamos por concebir, aunque todavía estábamos comprometidos. Ambos queríamos tener hijos pronto y lo intentamos varias veces sin éxito. Continué visitando el hospital, pero Robert se cansó y dejó de ir. Durante ese tiempo desarrolló una relación con mi hermana. Robert asumió que el problema de la infertilidad era mío y lo discutió con mi hermana. A menudo la elogiaba por ser linda, tal vez apuntando a ella desde el principio. Al darse cuenta de sus sentimientos, mi hermana lo conoció varias veces en secreto. Robert dijo que me habría elegido a mí antes que a ti si lo hubiera conocido. Yo primero, soy más joven y más linda, no soy infértil y tengo mejor personalidad. ¿Te parece bien? Tal vez deberías separarte pronto. Mi hermana, insensible y cruel, me torturó con sus palabras. No podía soportar ser inferior a mí en lo académico o en los deportes. Ella había sido como un demonio para mí desde pequeña. El hecho de que mi amado estuviera viendo en secreto a mi hermana, me tocara con las mismas manos y no tomara en serio nuestro futuro junto con muchas otras cosas, me abrumaba al punto de no poder hacerlo. En cuanto a nuestros padres, siempre favorecieron a Victoria, quien fue bendecida con buena apariencia. Mamá, una exmodelo lectora de unos 20 años con gran belleza y estilo, fue adorada por papá, que hizo lo que mamá quería y me trató con frialdad como ella, aunque no hubo abuso físico. La flagrante diferencia en sus actitudes hacia nosotros fue desgarradora, así que cuando me quejé de que mi hermana me había robado a mi prometido, sabía que nuestros padres no regañarían a Victoria. Ahora casi no nos comunicamos y no planeo involucrarlos más en mi vida mientras yo estaba caído. Parece que mi hermana y su pareja continuaron con los preparativos de su boda y desaparecieron desde entonces. Su información de contacto cambió y se volvieron inalcanzables mientras yo trabajaba duro como fotógrafo. Conocí a mi esposo Kenneth, quien se casó conmigo hace 1 año y me rescató financiera y emocionalmente. Cuando todavía trabajaba por cuenta propia: Natalie, me encantan tus fotos. Dijo las palabras que necesitaba escuchar para ayudarme a recuperarme de la desesperación. Me apoyó en el momento más difícil de mi vida. Así que, aunque recién éramos WS, confío en él de todo corazón. Chocamos en el trabajo. Pero me encanta cómo lo mantiene separado de nuestra vida privada mientras disfruta de un matrimonio tranquilo y casi olvida el pasado. Un día, un número desconocido llamó a mi teléfono.
Hola, soy Victoria. Me sorprende que tu número no haya cambiado, hermana mayor. Era mi hermana. Han pasado años. Y su voz parecía más tranquila que antes, lo cual era algo tranquilizador, pero su carácter se mantuvo sin cambios esquivando todas mis preguntas. Le pregunté repetidamente dónde había estado y qué había estado haciendo, pero Victoria solo habló de lo que quería decir y terminó con tuve un bebé. Y al igual que tú, quedé embarazada fácilmente pensé en hacértelo saber, ya que somos familia, ven a visitarme con un regalo que quiero conocer, ella unilateralmente me dio su dirección y fecha, aunque decidí no involucrarme, reflexivamente tomé notas. Patético, pero me preguntaba si debería presentarme a ver a mi hermana embarazada después de la llamada que contemplé y decidí discutirlo con Kenneth, quien conocía la situación después de escuchar todo, reflexionó y luego me sorprendió con sus palabras. Tu hermana y yo nos gustaría saludarla, en realidad hay algo que quiero comprobar, me quedé asombrado por lo que quería verificar aunque no estaba confirmado la posibilidad me hizo aceptar que viniera la dirección estaba a 1 hora en coche de nuestro lugar el día en que Kenneth tenía algo que atender, así que seguí adelante planeando encontrarme con ella conduciendo allí. Resolví no enojarme por lo que sea que dijera mi hermana. Ella ha sido una abeja reina desde la infancia debido a la educación de nuestros padres. Esas personas no cambian de la noche a la mañana. Así que aprendí a lidiar con ella a medida que crecí. Encontré la fuerza para no dejar que todo me afecte. No puedes sostenerte si te emocionas por cada cosa. Su casa era un elegante apartamento de gran altura. Tomé el ascensor hasta el piso indicado y toqué el timbre. Él hizo que Victoria cargara a un bebé y, muy animada, respondí de inmediato. A primera vista sabía que el bebé no era hijo de mi ex prometido. El bebé tenía ojos azules y cabello amarillo claro. Bienvenido. En esto está mi esposo Robert, supongo que no necesitaba presentárselo, perdón por ese momento, ya pasó, no importa, respondí con calma para no dejarme llevar por su comportamiento despreocupado. Robert, un poco incómodo, tranquilizó a mi hermana. Ella abrió el envoltorio en el acto y luego, al ver el contenido, ¿de qué color es feo? Tiene mal gusto. Ella torció la boca y descuidadamente dejó caer la caja al suelo. Robert se apresuró a recogerla, pero no me molestó. Parece que viniste sola, aún. ¿Estás soltera, hermana? Lo que no dije, tenías que venir sola, podrías haberlo hecho. Trajiste a tu marido, pareces todavía soltera. No, me casé hace 1 año. Hubo una breve pausa y luego ella se burló más. Tener hijos debe ser difícil, además un marido que deja que su esposa cargue con un equipaje tan feo debe tener mal gusto. ¿Qué hace tu marido? Mi hermana al tener a alguien a quien menospreciar sin descanso me menospreciaba cada vez que Robert decía en voz baja bien o calmar su. Los intentos de calmarlo parecían casi cómicos, así que me quedé allí sin emociones. Luego sonó el timbre. ¿Quién es? Ve a ver si quieres. Era mi esposo. Victoria, sorprendida por la llegada del hombre alto, escudriñó a mi esposo que usaba lentes de sol y sombrero. ¿Es este chico tu esposo? Dice mucho gusto, pero ¿no es un poco grosero llegar tarde? Mi esposo respondió a su sarcasmo, quitándose los accesorios amablemente. Nos vemos, perdón por llegar tarde, soy el esposo de Natalie. Kenneth, al ver la cara de mi esposo, Victoria comenzó a temblar. Tenía una idea de que esto sucedería. Kenneth es un modelo popular para una de las principales revistas femeninas del país. Últimamente ha estado apareciendo más en otros medios, aumentando su personal fama. Bueno, el esposo de Natalie es Kenneth. Robert exclamó en voz alta. Mi esposo le dio una mirada severa. Por favor, absténgase de usar casualmente el nombre de mi esposa. Tengo miedo de qué clase de persona eres, así que ten cuidado con tus palabras. Todavía insatisfecha, ella cambió de tema. Pero, ¿no estabas enferma, hermana? Lo sabía tu esposo, que tengo este lindo bebé, pero nunca tendrás un pobre marido. Su cara se puso roja en su momento triunfal. Mira, esta cara se parece al abuelo, ¿verdad? Debes estar celoso. Ella pregonó que estaba tan desesperada que su saliva voló hacia mí, lo cual fue de hecho, es desagradable que haya algo que no te he dicho, Victoria, comencé en voz baja, no tenemos sangre clasificada para el abuelo, lo que su incredulidad era comprensible. Nuestro abuelo materno era ruso, sin embargo, era el segundo marido de nuestra abuela y no era pariente de mamá ni de nosotros. El verdadero abuelo había muerto de una enfermedad cuando mamá era joven.
pero este hecho se le ocultó a Victoria. Era cercano a nuestro abuelo adoptivo y tenía un temperamento volátil, por lo que tanto Victoria como yo somos estadounidenses puros. Es extraño que un niño con rasgos rusos nazca. Nosotros señalando esto, la cara de Victoria se puso azul al mismo tiempo que la cara de Robert se puso roja. ¿Qué quieres decir con que este no es mi hijo? Le explicó que es ridículo. Mi hermana solo está inventando cosas. Llama a mamá. Ella te lo dirá. Victoria protestó. Sacó su teléfono y comenzó a marcar. Victoria recuperó su mirada engreída como diciendo mira. De repente hubo un ruido desde la entrada llamando la atención de todos antes de que alguien pudiera comprobarlo. Un joven con rasgos rusos irrumpió. Alexander. Victoria gritó y rápidamente se tapó la boca, pero era demasiado tarde. ¿Quién eres? No me digas eres Robert. Le levantó el brazo a Victoria. Mi marido intervino rápidamente. Entiendo cómo te sientes, pero el bebé está asustado. Vamos a tranquilizarnos y hablar. Robert bajó el brazo y se sentó en el sofá con cara de derrotado. Nosotros todos se sentaron cerca y comenzaron nuestra discusión. Kenneth había sido amigo cercano del modelo Alexander durante unos 10 años. Hace unos 6 meses, Alexander le confió a Kenneth que podría haber sido víctima de un fraude matrimonial. Kenneth tuvo el presentimiento de que había visto a la mujer en una foto. Alexander se lo mostró antes de recordarla de una foto familiar que le había mostrado cuando empezamos a salir. Kenneth, reacio a aceptarlo, decidió verificar la verdad por el bien de su amigo, tomado por sorpresa por su desliz anterior. Victoria no tuvo una buena excusa y miró hacia abajo por un momento. Eventualmente, como si se diera por vencido, sí, el bebé no es Roberts, ella murmuró, ¿por qué me traicionaste? Hacer trampa es lo peor que puedes hacer. Robert gritó. Pensé que era irónico que pudiera estar tan enojado después de hacerme lo mismo, pero en ese momento no importaba. Mi hermana de fuerte voluntad respondió a sus gritos, es tu culpa que no pudiéramos tener hijos. Me quedé callado al respecto, pero, ¿qué pasa con esa actitud? De hecho, ni mi hermana ni yo pudimos tener hijos con Robert porque el problema era con él. Mi hermana se había burlado implacablemente de mí por ser una mujer infértil, así que supongo que no podía admitir que estaba desesperada por tener un hijo. Mi hermana usó un sitio de coincidencias para conocer a Alexander con la esperanza de tener un lindo bebé con media cara. Convenció a Robert de que el bebé había heredado el de nuestro abuelo. Rasgos. Lógicamente, es exagerado pensar que un bebé con rasgos rusos nacería repentinamente de una hermana de rostro estadounidense y su madre estadounidense. Además, parece que ella le hizo declaraciones de matrimonio a Alexander cuando conocieron a Alexander, creyendo que estaban saliendo con el matrimonio y que su mente cooperaba con ella. Deseo de tener un hijo. En ese momento Alexander también sospechaba porque su hermana había estipulado que solo salían unas horas durante el día y que él no podía salir de casa los fines de semana por compromisos familiares. Incluso le prestó dinero a pesar de sospechar algo. No era mi intención engañar, todo es por los problemas de mi marido, no es mi culpa hacer trampa y luego decir que hiciste esto a mis espaldas no tiene nada que ver conmigo, deja de tonterías. Y a los dos comenzaron una discusión vergonzosa sin darse cuenta de que su hijo cerca sentía lástima por el bebé. Lo levanté de la cama y me mudé a otra habitación de la habitación de al lado. Escuché débilmente la voz de mi esposo. Hace 4 años, te escapaste con la hermana de Natalie y ahora dices que no es asunto tuyo. Enfrenta la realidad. Un esposo comparte la responsabilidad por la muerte de su tonta esposa. No pude verlo, pero imaginé que Robert estaba devastado, era ambicioso y esto seguramente afectaría su carrera y moral, dejando a la pareja confundida y deprimida. Salimos de la casa con Alexander preocupado por el bebé, pero sabiendo que mi hermana, que ama a los niños, lo cuidaría. Mi esposo fue con Alexander a la oficina del abogado. El abogado fue comprensivo y procedieron sin problemas. Alexander confirmó que estaba recibiendo el acuerdo a tiempo. Mi hermana estaba trabajando a tiempo completo después de haber puesto al niño en la guardería. Ella ocasionalmente enviaba cartas con fotos del niño que estaba creciendo. Alexander parecía aliviado de verlo crecer día a día. Mientras tanto, la carrera de Robert parecía haber tomado un éxito debido a la influencia de Kenneth. Yo, el doble, aparentemente estoy en una guerra fría, pero sorprendentemente no hay conversaciones sobre el divorcio. Probablemente permanezcan juntos por su lindo hijo, como mi hermana Robert,
también ama a los niños, incluso si no son parientes consanguíneos. Es difícil dejar de lado sentimientos como el de un bebé tan esperado para nosotros. Jennifer, soy una profesional de 25 años. Actualmente vivo con mi abuela y viajo al trabajo desde su casa. La razón por la que vivo con mi abuela es porque mi madre falleció a causa de una enfermedad. Mi madre se enfermó cuando yo tenía 3 años. Era vieja y parecía que no había esperanza para su recuperación. En ese momento mi padre aparentemente estaba teniendo una aventura a pesar de la enfermedad de mi madre. Cuando mi madre falleció cuando yo tenía 5 años, mi padre debió haberme encontrado una carga. Me dejó con su madre, mi abuela, y desaparecí en algún lugar sin hermanos y perdiendo a ambos padres. Terminé siendo criado por mis abuelos sintiéndome solo. Preguntaba todos los días cuándo vendría papá a recogerme, pero mis abuelos solo me daban una sonrisa amarga cada vez que gradualmente entendí que había sido abandonada por mi padre. Todavía mis abuelos, que en ese momento tenían 50 años, me criaron con todas sus fuerzas. Mi abuela, que había sido ama de casa, comenzó a trabajar a tiempo parcial para que no muriera de hambre y me compró ropa y juguetes hermosos que mis abuelos debían. Han estado preocupados por su propia jubilación, pero cuando estaba a punto de tomar mi examen de ingreso a la secundaria, mi abuela me dijo esto: tú no tienes que obsesionarte con ir a una escuela secundaria pública, ve a donde quieras, pero si hago eso seré una carga para ti y para el abuelo. Está bien, todavía tenemos algunos ahorros. No, haré lo mejor que pueda para ingresar a una escuela secundaria pública. Definitivamente aprobaré, así que por favor apóyame, entonces tendrás que darlo todo. En casa, en un ambiente sombrío, le pregunté a mi abuela qué había pasado y resultó que a mi abuelo le habían diagnosticado una enfermedad. Su condición empeoró rápidamente y comenzó a entrar y salir del hospital con frecuencia. En ese momento mi abuelo se había jubilado, así que mi abuela tuvo que mantener a la familia trabajando en varios trabajos a tiempo parcial. Sus facturas del hospital estaban cubiertas por un seguro de vida, pero luego mi abuela no pudo trabajar debido al agotamiento. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda del gobierno y fue a la oficina de la ciudad. Sí, presentó la solicitud para asistencia pública. El proceso parecía muy complicado, pero de alguna manera la solicitud fue aprobada. Sin embargo, pasé mis días preguntándome qué pasaría en el futuro. La escuela secundaria a la que asistí era una escuela preparatoria para la universidad, así que todos fueron a la universidad. Quería ir a la universidad, pero también era difícil llegar tan lejos, así que decidí trabajar lo antes posible para pagarle a mis abuelos. Mi abuela me dijo entre lágrimas: lamento mucho que esto haya sucedido, todo es por culpa de tu padre, es porque no lo crié adecuadamente. No es así, el abuelo y la abuela me cuidaron bien, trabajaré duro para eso, no te preocupes. Me siento tan patético que querías ir a la universidad y ahora lo siento. Entonces conseguí un trabajo a los 18 años, en ese momento podía ganarme la vida sin asistencia social. Sin embargo, la condición de mi abuelo ya se estaba deteriorando y le dijeron solo le quedaba medio año. Al final me dejó con estas palabras: Jennifer, lo siento por todos los problemas, abuelo, no es así, por favor cuida a tu abuela, te amo, abuelo. Después de crimar a mi abuelo trabajé aún más duro, trabajé muchas horas extras para que mi abuela no tuviera que trabajar más a tiempo parcial. El tiempo pasó volando y cumplí 25, estaba tan ocupada todos los días que no tenía tiempo para tener novio. Además no podía ser proactiva en el amor porque pensé que podría tener una discapacidad por haber sido abandonado por mi padre. Entonces un día recibí una llamada de alguien, mi padre biológico, pero no sentí ni una pizca de tristeza. Mi abuela tampoco mostró ningún signo de tristeza a pesar de que su propio hijo había muerto. Bien, tal vez ella en realidad estaba triste, pero podría haber odiado a su hijo por tener una aventura y irse su hijo detrás. Parece que mi padre le había dicho a su esposa casada nuevamente la dirección de nuestra casa, así que su esposa casada nuevamente vino a visitar nuestra casa y dijo esto: bueno, John falleció como ya les informamos, pero ahora hay un problema con la herencia, ¿eh? ¿Te importaría renunciar a tus derechos de herencia? No tenemos hijos, así que resulta que tú también tienes derechos, lo cual es un problema para nosotros. Bueno, está bien. Renunciarás. Espera, no estoy renunciando a mis derechos, lo que estoy haciendo valer mi derecho legítimo. Si bien es cierto que tengo sentimientos encontrados sobre la muerte de mi hijo en un accidente automovilístico, no puedo decir que no estoy triste, pero estoy mucho más enojado porque abandonó a la joven Jennifer para ir contigo, así que, por supuesto, haré valer mis derechos. Es que todo lo que querías decir, sí, entonces por favor déjame
Mi abuela me sonrió y dijo que eso era lo correcto y que la mujer se fue. Aparentemente mi padre y su segunda esposa no tuvieron hijos y vivieron un estilo de vida lujoso juntos. Parece que mi padre Playboy era todo un empresario. Hizo una fortuna en el negocio de bienes raíces. Las disputas sobre la herencia pueden volverse complicadas, pero en este caso creo que tienes razón, abuela. ¿Por qué? No quiero nada del dinero que dejó el padre que me abandonó, está contaminado, pero Jennifer, tu abuela hizo todo lo posible. Para criarte, te puso en primer lugar por encima de sus propias plantas de jubilación. Lo sé. ¿Y no crees que le molesta la mujer? ¿Quién sedujo a su hijo? ¿No estás de acuerdo? Entiendo cómo te sientes, Jennifer, pero tratemos de ser más maduros en esto. Está bien, he estado rechazando obstinadamente la herencia de mi padre, pero comencé a reconsiderar el dinero que podrían haber ahorrado para su jubilación. Debe haberme criado. Decidí entender los sentimientos de mi abuela, así que cambié de opinión y decidí reclamar mis derechos de herencia. Después de todo, cuando le informamos a la segunda esposa que estaba furiosa, al final todo se reduce a dinero, incluso después de la muerte de alguien, después de reconsiderarlo cuidadosamente. He decidido reclamo mis derechos. Lo que nunca debí haberles dicho, es demasiado tarde ahora que tenemos un abogado en nuestra familia. Después de todo, ¿cómo se atreven a hacer un truco tan astuto? No quiero oír hablar de ser astuto, es mi legítimo derecho. Fueron abandonados. Resulta que mi padre tenía otras mujeres y él tampoco tuvo hijos con ellas, aunque espera, ¿de qué estás hablando? Cuando mi padre falleció, una mujer vino exigiendo su herencia como una tonta. Cuando hablamos, sorpresa sorpresa, ella era su amante. ¿Puedes creerlo? Ella es una tonta por reclamar la herencia siendo su amante. Y ella no era la única, había 3 de ellos. Me quedé en shock y me quedé boquiabierto. De ninguna manera, al menos no tuvieron hijos. Voy a reclamar una parte importante de la herencia. Esa es mi herencia. No seas egoísta, también es mía. LOL, la esposa que se volvió a casar estaba sollozando. Por supuesto que ella sería el hombre que ella creía que la amaba. Fielmente tuvo otras mujeres. Me di cuenta de lo tonto que era mi padre. Es bueno que no tuviera hijos con ellas. Al final heredé los bienes de mi padre al principio. No quiero nada de un padre así, pero tenía que entender mejor la situación de mi abuela. Le di el dinero a mi abuela y le dije que por favor úselo para el futuro. Lamento lo que dije antes, pero me di cuenta de algo. Debe haber sido difícil criarme. Lo que quiero es verte felizmente casada algún día. Por supuesto, está bien si no te casas también, simplemente vive tu vida como quieras, no tienes que quedarte aquí para siempre, pero, ¿qué hay de ti? Abuela, 1 año después conocí a una maravillosa hombre en una reunión social. Salimos y nos casamos cuando él me propuso matrimonio. Me emocioné. Él entendió mi situación familiar y sugirió que viviéramos juntos con mi abuela. Me sentí fatal, pero él dijo, seamos buenos con tu abuela en la boda. Mi abuela lloró. Sentí que finalmente podía devolverle su amabilidad ese día. Sería feliz si pudiera volverme aún más confiable y tranquilizar a mi abuela en el futuro. Mi nombre es Charlotte. Me casé con Mickey cuando tenía 25 años después de conocerlo en una fiesta. Mickey siempre había dicho que puedes ser una esposa que se quede en casa si quieres. De hecho, podríamos vivir cómodamente solo con los ingresos de Mickey, pero amaba mi trabajo y seguí trabajando en la empresa que se había ocupado de mí desde que me gradué de la escuela secundaria. Amaba a mi gentil y amable suegra. Cuando corría a ir al lado de la suegra sola ya que Mickey no pudo venir debido al trabajo, la suegra me saludó con una sonrisa débil conectada a muchos tubos. La suegra no estaba en peligro inmediato, pero su colapso la había dejado y por necesidad de atención, tuvimos que decidir que él cuidaría de su suegra antes de que le dieran el alta. Pensé que Angelina, mi cuñada soltera que vivía con sus padres, lo haría, pero ella se negó firmemente. Cosa cuando su propia madre estaba sufriendo. Entonces Angelina, que no quería cuidar a su suegra, llamó a Mickey y me pidió una reunión en casa de los suegros. Se celebró una reunión con el suegro, Angelina y nosotros, la pareja casada, para discutir
¿Quién cuidará de la suegra realmente? No puedo cuidar de mamá. ¿Qué debo hacer con las tareas del hogar ahora que mi esposa se desplomó tan pronto? Angelina seguía diciendo imposible y el suegro quien había dejado todas las tareas del hogar a su suegra. Parecía no tener intención de cuidarla. Miki intentó persuadir a Angelina para que cuidara a su suegra, pero ella se negó firmemente. La conclusión de esta reunión familiar parecía predeterminada. Angelina y su padre, mis suegros, me decían indirectamente que cuidara a mi suegra. Tenía cierto apego al trabajo que había continuado desde que me gradué de la escuela secundaria, pero no quería ver más de esta reunión donde estaban presionando a los cuidados de mi suegra que había sido tan amable conmigo desde que me casé con Miki, así que tomé una decisión y dije, entiendo, dejaré mi trabajo y cuidaré de mi suegra. Viviremos juntos de ahora en adelante, así que por favor trátame bien. El suegro dijo gracias Charlotte y me agradeció felizmente, pero Angelina escupió, por supuesto. Miki me preguntó, ¿estás segura de que sí es demasiado? Podemos contratar a un profesional para que cuide a mamá, pero... Asentí, está bien, realmente le debía mucho a mi suegra. Contratar a un profesional costaría dinero y mi suegra podría dudar. Pensé que sería mejor que yo cuidara de mi suegra un rato. Miembro de la familia, a pesar de que yo era su nuera, sabía que el suegro era una persona vaga que quería evitar problemas y Ángel tenía una personalidad mezquina. Me ansiaba tener que vivir con estos dos de ahora en adelante, pero me decidí, dejé mi trabajo y comencé a vivir con mis suegros. Lo siento por tener que cuidarla y fue doloroso ver a mamá y a mamá así, y sobre todo, el acoso de Angelina hacia mí como nuera tuvo un costo mental. Mi familia no tenía dinero y había estado trabajando desde la escuela secundaria sin ir a la universidad, pero Angelina a menudo se burlaba de mi educación mientras comía la comida que yo preparaba y hablaba con mi suegro sobre el trabajo. Graduado, no debería haber hablado de algo que no puedes entender, o ella vendría a mí, que está cuidando a mi suegra, y deliberadamente me diría, eres solo una humilde nuera graduada de la escuela secundaria, así que tienes al menos cuidar de mamá. Suegra con su cuerpo que no podía moverse libremente regañaría a Angelina diciendo que no le digas esas cosas a Charlotte. Angelina parecía odiar que la regañara su suegra, así que después de que le dijeran con severidad por su suegra, ella comenzó a hablar mal de mí cuando mi suegra no estaba presente. Tengo un trabajo respetable en casa, por lo que es natural que una humilde graduada de secundaria como Charlotte haga las tareas del hogar, así que a veces preparo comida con buen sabor. Bueno, siempre es tan malo cuando Angelina, que no hacía tareas domésticas, me dijo esto mientras cocinaba. Incluso pensé en no servirle la comida, pero me contuve cuando encontró un lugar sucio. Ella decía en voz alta, vaya, una nuera de basura. No distingo entre basura, hay tanta basura amontonada, pero también me contuve en ese momento. No quería que se supiera que Angelina y yo no nos llevábamos bien porque sería una carga mental para mi suegra. Soporté y le mintí a la suegra. ¿Quién le preguntaría si no estaba siendo mala contigo? Con una sonrisa diciendo estoy bien. Miki conocía la personalidad de Angelina y a menudo se preocupaba por mí. ¿No te esforzaste demasiado? Él preguntaba y yo mentiría. Suegro que solo quería que alguien hiciera las tareas del hogar en lugar de la suegra. Probablemente no importaba lo que me dijeran de suegra para mí. Inspirándome con estos pensamientos me dediqué a madre. Mi suegra durante un año y luego su suegra falleció pacíficamente mientras dormía. Mamá murió porque no la cuidaste adecuadamente, una nuera tan inútil y de mala calidad. Angelina me dijo esto llorando mientras yo estaba de pie, en estado de shock frente a la suegra fallecida. Había hecho todo lo posible para cuidar a mi suegra, pero la idea de que mi suegra podría haber muerto debido a mi falta de cuidado estaba dando vueltas en mi cabeza. Durante el funeral de mi suegra estuve en unos días como un cascarón vacío todo el tiempo. Miki fue considerado, pero Angelina seguía diciéndome para que Miki no pudiera oír, eres realmente inútil con el funeral de su suegra allí. No había razón para seguir viviendo con mis suegros mientras estaba solo en mi traje mirando la cama vacía de mi suegra. El suegro me suplicó, por favor, Charlotte, mi esposa falleció, pero no, seguir viviendo con nosotros. El suegro es alguien que no puede hacer ninguna tarea doméstica. No podía imaginarme a Angelina haciendo las tareas del hogar. Probablemente el suegro quería que siguiera viviendo con ellos como ama de llaves. Me sorprendió esto, pero más que nada, me horroricé de que mi suegro suplicara algo así justo después de que terminó el funeral de mi suegra.
Lugar necesito consultar con Mickey así que no puedo decidir por mi cuenta. Mi suegro se aferró a mí diciendo por favor te lo ruego, pero yo solo respondí que consultaría con Mickey y la conversación terminó en un punto muerto. La mamá de Charlotte pasó lejos. Ya no hay necesidad de vivir juntos, vamos a mudarnos en vivo solo nosotros dos. Habéis pasado por muchas cosas, ¿no es así? Unos días después del funeral de mi suegra, Mickey me dijo esto. Yo también quería terminar con convivencia ahora que la suegra había fallecido. No había razón para vivir con Angelina, que hablaría mal de mí, y el suegro que me trataría como a un ama de llaves, agradeciendo a Mickey por su consideración. Nosotros como pareja decidimos irnos casa de mi suegro, pero ese plan fue completamente aplastado por Angelina. Lo que no permitiré que te vayas. Decir tal cosa en el momento en que mamá se fue es demasiado desalmado. Cuando Mickey y yo le dijimos a Angelina y a mi suegro que estábamos pensando de irse, Angelina se puso furiosa como un fuego furioso. No es cruel, Charlotte cuidó muy bien a mamá, ella merece ser liberada ahora. Una graduada de secundaria como ella encontrar un trabajo ahora es imposible. Si no puede ser útil a la sociedad, al menos debería hacerlo, hacer las tareas domésticas en esta casa y ser de alguna utilidad para papá y para mí. Charlotte fue excelente en su trabajo, no tienes derecho a decirle eso. De todos modos, ni Mickey ni Charlotte tienen intención de salir de esta casa, porque Angelina salió furiosa de la habitación después de decir esto. La discusión terminó a la fuerza, pero Mickey dijo que podemos irnos solos y comenzamos a buscar un lugar. Me estaba observando y cuando estaba organizando mis pertenencias ella las esparcía gritando desalmado: nunca te dejaré salir de esta casa. O cuando hacía llamadas telefónicas para buscar una propiedad me arrebataba el teléfono móvil y le decía al agente inmobiliario por favor finge que la conversación nunca sucedió. Ella comenzó a actuar completamente fuera de control. Mickey se enojaba con Angelina todo el tiempo, pero ella siempre le gritaba: tu esposa es lo peor, no tienes ojo para las mujeres. Y nada mejoraría un día durante la cena cuando Mickey y yo estábamos en nuestro Goodsen. Angelina, de un raro buen humor, me llamó: Charlotte, mañana mi prometido vendrá a nuestra casa. Sé que eres un pedazo de basura inútil, pero intenta usar tu cabeza estúpida y leer la habitación, ¿vale? Estaba acostumbrado a que me reprendieran en la mesa cuando Mickey no estaba presente, pero me sorprendió la palabra prometido que salió de la boca de Angelina. Sé que es muy grosero, pero me sorprendió pensar que hay un hombre en el mundo que querría hacerlo. Casarme con alguien como ella después de que me dijeran repetidamente durante la cena que fuera una buena chica. Un traje bien ajustado, era educado y parecía inteligente. ¿Por qué una persona aparentemente decente querría casarse con Angelina? Pensé de nuevo con rudeza mientras preparaba bebidas y me dirigía a la sala de estar donde estaban el suegro, Angelina y Randall. Entonces escuché los halagos de Angelina. Voz que viene desde la sala: esa chica que se quedó sin espacio antes es la esposa de Mickey, ella realmente no puede hacer nada. Yo hago todas las tareas domésticas en nuestra casa y trabajé duro para cuidar a nuestra madre fallecida. Creo que mamá podría haber vivido más si esa niña no la había estresado. Me quedé paralizado en el frente de la sala, sentí como si me hubieran golpeado por detrás las palabras de Angelina. El shock me despertó porque no quería agobiar a Mickey ni a mi suegra. Me he estado conteniendo, pero ahora sentía como si todos esos sentimientos se estuvieran inundando. Hice todas las tareas del hogar. Trabajé duro para cuidar a mi suegra. Todo fui yo. Angelina nunca me ayudó con nada. Abrí la puerta de la sala, serví en silencio. Lo hago como de mal gusto y cuando estoy limpiando ella se ríe diciendo que la basura es limpiar la basura. Ella muchas veces me regañaba por mi cuidado diciendo que mi suegra murió temprano por mi incompetencia. ¿Tú qué dices?, señalando a Angelina, quien estaba furiosa como un demonio y sonriendo. Mira, ella me está guiando así. Angelina me jaló del cabello y gritó: basta. Randolph nunca debe haberla visto así antes. Parecía confundido diciendo que sentí pena por él, pero esto debería hacer que reconsidere casarse. Angelina, sentí que lo había salvado, así que me disculpé mentalmente por causar este caos. Bueno, entonces la basura se irá ahora. Salí de la casa de mis suegros solo con mis objetos de valor. Mi suegro, queriendo evitar problemas, solo se sentó en silencio durante mi contraatacar. Ver la furia furiosa de Angelina y Randolph casi llorando mientras intentaba calmarla fue refrescante. La indiferencia de mi suegro y me dijo: de ahora en adelante haz lo que quieras, Charlotte. Mientras disfrutaba de un momento de relax en casa por primera vez en mucho tiempo, Mickey llegó a la casa de mis padres en la noche. Mickey había llegado a
casa para que Angelina le gritara, «Es todo tuyo». Fue culpa de mi esposa renunciar a recibir una historia coherente de Angelina furiosa. Mickey de alguna manera se enteró por su suegro de que yo me había ido y vino a verme a pesar de que estaba cansado después del trabajo. Debimos habernos mudado a la fuerza antes. Sabía que mi hermana y mi padre había estado atormentando a Charlotte todo este tiempo y lamento no haber podido ayudarla de ahora en adelante. Siempre protegeré a Charlotte, así que si estás bien conmigo, quiero que te quedes conmigo como mi esposa para siempre, Mickey. Siempre traté de protegerme, ¿no? Lamento arruinar el compromiso de Angela, incluso Angelina, tal como es la hermana de sangre de Mickey. Mickey me abrazó mientras me disculpaba y me decía repetidamente, Charlotte, no hiciste nada malo. Me quedé en casa de mis padres por un tiempo. Mientras que Mickey mudó mis pertenencias, Mickey y yo encontramos una linda propiedad que se mudó allí y pudimos comenzar una vida pacífica. Recibimos llamadas de Angelina y su suegro todos los días, pero los bloqueamos según Mickey. El compromiso de Angelina fue cancelado. Randall. Su suegro parecía desesperado después de perder a su ama de llaves, su nuera, le preguntó a Mickey si podías traer a Charlotte de regreso, pero Mickey dijo que cortaría los lazos con esta casa y abandonó la casa de los suegros, ya que para mí. Descubrí que estaba embarazada unos meses después de dejar la casa. Creo que está tratando de cumplir la promesa que hizo cuando vino a recogerme a la casa de mis padres que protegería a Charlotte ya que cortamos el contacto con los suegros. No hemos informado que vamos a tener un hijo, creo que no hay necesidad de informarlo ya que yo estoy seguro de que incluso si Angelina y mi suegro supieran que voy a tener un hijo, sus actitudes no cambiarían ahora que mi barriga ha crecido. Mi marido envuelto alrededor de mi uña a ser hermoso es un gran pecado que es mentira que no te diste cuenta hasta ahora. Bueno, él es mío ahora. Richard se enamora de esta mujer y con eso todo lo que hemos construido hasta ahora se derrumba. Richard realmente está bien con esto, lo más importante es que él siquiera entiende lo que está pasando. Todo se oscurece ante mis ojos. Mi nombre es Taylor, una mujer de 45 años. Este año actualmente trabajo como instructora de yoga en los suburbios de Tokio. Cuando la gente escucha a un instructor de yoga, podrían imaginarse algo glamoroso, pero eso generalmente es solo para instructoras jóvenes. La mayoría de las personas se preocupan por los resultados de su chequeo médico y temen que les diagnostiquen síndrome metabólico, pero Richard es diferente, tiene una tez radiante, una cabellera llena, y lo más importante, un cuerpo tonificado. Que está libre de síndrome metabólico a la edad de 48 años. Mi orgulloso esposo. Cuando les muestro la foto de Richard a mis compañeros de clase en el estudio de yoga, la mayoría de las personas se sorprenden y terminan comparándolo con sus propios maridos, por eso siempre empiezo con un argumento de venta como si trajeras a tu marido a mi clase de yoga. Rutina y pensé que continuaría así hasta que esa mujer apareció. Nuestra vida diaria cambió completamente gracias a ella. Todo comenzó con un curso de prueba de yoga regular. Un día reconocí que en algún lugar estaba en la clase. Me pregunto si la conocí antes. Si ella, una exalumna, sería de mala educación no saludar, pensé para mis adentros luchando por recordar dónde la había visto antes, pero parecía que no podía recordar a pesar de que pensaba que era buena recordando caras. Comencé a sentirme deprimido pensando que tal vez yo me estoy haciendo viejo y ya no puedo recordar las caras de las personas, pero ahora, mirando hacia atrás, tal vez en el fondo no quería recordarlo porque era una mujer tan terrible. Y comencé a hablar mucho tiempo sin vernos. Oye, ¿te acuerdas de mí cuando vi su cara sonriente? Finalmente recordé que esta mujer frente a mí era mi compañero de clase Alan. Alan y yo crecimos en el mismo vecindario y jugábamos juntos desde que éramos el pequeño Alan, que era linda y adorable y tanto su apariencia como su comportamiento eran bien conocidos en nuestra ciudad y la gente solía decir que esta chica podría convertirse en una ídolo en el futuro. Suena como una exageración de los padres, pero ella realmente era popular entre la gente de su ciudad en ese momento y la de Alan. Su reputación era sobresaliente en otro sentido, ella tomaba las pertenencias de las personas sin permiso, desde borradores favoritos hasta paraguas y muñecas. Era solo el comienzo a medida que crecía. Robar el novio de alguien se convirtió en algo cotidiano, por eso era muy apreciada por los hombres pero muy desagradable por las mujeres. A decir verdad, yo era una de las personas a las que no les gustaba Alan,
ya que la conocía desde pequeña y era cercana a su familia. Fui su principal víctima de robo y ahora está justo frente a mí. La familia de Alan se mudó cuando estábamos en la secundaria y perdí el contacto después de eso. ¿Cómo diablos se enteró de mí? Aunque tenía un mal presentimiento por dentro. Mantuve mi habitual sonrisa de negocios en mi cara. ¿Podría ser Alan? Mucho tiempo sin verte, por supuesto, te recuerdo. Dije con una sonrisa forzada. Me moví. Además, a esta mujer no ha cambiado ni siquiera a esta edad. Escuchando las palabras que salían de la boca de Alan rápidamente me di cuenta y hoy en la clase de prueba decidí no mencionar a mi esposo en mi habitual charla de ventas. No es broma. Tener mi vida compañero robado a esta edad y la mujer que podía hacer algo como Alan. Sucedió después de la clase de prueba de ese día. Me pillaron tratando de irme rápidamente para evitar a Alan y terminé almorzando tarde con ella tan pronto como nos sentamos. Alan siguió hablando para siempre con historias que eran difíciles de decir si eran verdadero o falso, ignorando su almuerzo mientras la conversación se prolongaba. Parece que solo quería mostrar su vida actual. Sabes que vivir en el último piso de un departamento en una torre no es tan bueno como parece. Los viajes en ascensor son largos y las personas que viven en los pisos inferiores siempre están haciendo comentarios sarcásticos. Es lo peor, cierto, pero lo que es aún peor es que mi esposo es abogado y gana mucho dinero, pero su apariencia tiene la misma edad que yo y es un tipo gordo y fuera de forma. Bueno, gracias a él puedo ser una ama de casa, pero ser una ama de casa también es difícil. ¿No serías capaz de manejar ese tipo de vida? Quiero decir que incluso a tu edad sigues siendo instructora de yoga mientras dices que es lo peor. Que su cara estaba claramente empapada en un sentido de superioridad. No era que su marido le fue robado a otra persona, reprimiendo el impulso de decir que yo silenciosamente interpreté al oyente. Si no reaccionaba de manera interesante, Alan se aburriría o eso pensé. ¿Conseguiste casarte? ¿Qué clase de persona es realmente tu marido? ¿Es un tipo simplemente poco atractivo y fuera de forma como tú? No pude evitar enojarme por las palabras de Ellen que parecían burlarse de mí. Sentí que mis preciosos días felices estaban siendo sus palabras lo negaron, y sobre todo, quería ver la reacción de Ellen cuando le mostré a mi esposo. Mi esposo tiene 48 años este año, pero no se ve nada bien. A menudo mis alumnos lo confunden con alguien de 20 años. Trabaja para una institución financiera extranjera y sus ganancias son bastante decentes para esa industria. Supongo que Alan miró fijamente la foto de mi esposo que le mostré mientras decía esto. Mientras miraba la cara de Alan sentí a la vez arrepentimiento por haberlo hecho y un pequeño sentimiento de victoria sobre Allen, pero ese sentimiento de victoria fue fugaz. Wow, podría gustarme este tipo. Lo había hecho. Las palabras de Alan fueron una señal de que había encontrado a su presa. Mi sentido de superioridad sobre Alan desapareció inmediatamente, dejando solo arrepentimiento. Pero está bien, ella no. Aún no sé dónde vivo o mi información de contacto. Si me voy sin decirle nada, estará bien, suprimiendo mi creciente ansiedad. Continué charlando casualmente con Alan fingiendo que no pasaba nada. Por supuesto, debajo de nuestra conversación informal había una batalla entre Alan tratando de conseguir más información sobre mi esposo y yo tratando de evitarlo. Logré terminar la conversación sin darle a Alan ninguna información. Me sentí aliviado de que funcionó y me fui a casa ese día, pero Alan comenzó a venir a mis clases de yoga con más frecuencia tratando de aprender más cada vez. Esquivo las preguntas de Allen y finalmente comencé a evitar la conversación con ella por completo, tal vez sintiendo mi actitud. Un día Alan de repente dejó de venir a las clases de yoga. Lo hice, esa mujer finalmente se rindió. Es posible que hayamos tenido éxito cuando éramos más jóvenes, pero ahora ambos somos de mediana edad. Mujeres de unos 40 años, no hay manera de que las cosas salgan como queremos a esta edad. Tiene razón. Esta vez tuve una sensación de victoria e hice una pequeña pose de victoria. Sin embargo, en ese momento el verdadero ganador no fui yo sino Alan, porque ella ya lo había hecho. Me acerqué a mi esposo Richard. Después de eso, mi pacífica vida cotidiana continuó por un tiempo. Sudaba como instructora de yoga y me dedicaba a las tareas del hogar como una buena esposa, apoyando a Richard en casa. Era tan pacífico que, en retrospectiva, me olvidé por completo de la reciente visita de Alan.
Debe haber sido la calma antes de la tormenta. Mientras pasaba mis días en paz estaba un poco preocupado por el cambio en la actitud de Richard. Lo siento, no necesito una lonchera por un tiempo, voy a almorzar con un cliente, o lo siento, he estado ocupado con el trabajo últimamente. Llegaré tarde a casa, así que cena sin mí. Oh, lo olvidé. Cenaré de camino a casa, así que no te preocupes por mi porción. Él solía priorizar la familia sobre el hogar y volver a casa de inmediato, pero si es trabajo no hay nada que pueda hacer. Todo lo que puedo hacer es apoyar a Richard. Además, al mismo tiempo comencé a impartir un nuevo curso nocturno en el estudio de yoga, así que no tuve mucho tiempo para pensar profundamente en ello, así que creí lo que dijo Richard y en ese momento mentí que estar ambos ocupados con el trabajo era algo bueno, y en retrospectiva, no lo dudé. Un día estúpido, después de un tramo ocupado, Alan apareció en el estudio de yoga durante la clase. Por alguna razón, ella seguía dándome una mirada engreída, era la cara que más odiaba. La clase terminó y, mientras estaba limpiando sola, Alan se acercó burlándose de mi postura defensiva. «Oh, ¿sabías que tiene un lunar gracioso en la espalda?» Ese tipo, así que eso es lo que fue la razón por la que esta mujer desapareció de mi vista. No fue que se hubiera rendido con mi esposo Richard, sino que ya había logrado acercarse a él. Los gestos al comer y los hoyuelos al reír significan que han compartido comidas juntos muchas veces. Podría ser que Richard no se haya llevado su lonchera con él últimamente por eso, pero el problema más grande es el gracioso lunar en su espalda. Sí. Conecto el hecho de que él le mostró que tiene la espalda y que Richard ha llegado tarde a casa recientemente oliendo a jabón. La respuesta es obvia. Esta mujer ya se ha acostado con Richard muchas veces. Me estremecí. ¿Qué estás diciendo? Además, no recuerdo haberte presentado a mi esposo. Entonces, ¿por qué conoces a Richard? ¿No eres estúpido incluso si no me lo dices? Puedo descubrir por los otros estudiantes de la clase que eres un tonto. La vigilaron durante unos días y sabía todo sobre tu marido. Después de todo tienes esa foto del marido del que te jactas y presume. Ahora Richard está cautivado por mi ser hermoso. Es como un pecado. No, eso no puede ser. No te diste cuenta hasta ahora. Lo estoy llevando. Richard será tomado por esta mujer. Si eso sucede, todo lo que he construido hasta ahora se irá. ¿Richard realmente está de acuerdo con eso? ¿Entiende siquiera lo que está pasando? Mi visión se oscureció cuando pensé en la posibilidad de perder todo lo que habíamos construido juntos en los sentimientos de Richard. Ellen se fue riéndose de mí, agarrándome el estómago con incredulidad. Solo en el salón de clases, cálmate, cálmate y pídele confirmación a Richard, podría ser la solución de Allen más que nada. Quería confirmar los verdaderos sentimientos de Richard. ¿Qué hará con todo lo que hemos construido hasta ahora? Y sobre todo, ¿qué piensas? Yo ahora, ese día cuando enfrenté a Richard después de que regresó a casa, él fácilmente dijo, lo siento, todo lo que Alan dijo es verdad. A casa desde el trabajo. Además tú siempre me pides una cita diciéndome que haga ejercicio y use esta loción. En contraste Alan es amable y como tú ella siempre me dice que soy genial y su comida es deliciosa. Es tan diferente a ti. Espera un minuto. El condimento de los platos y el ejercicio son todo para ti y aún así hablas así. ¿Qué pasa con las promesas que hicimos sobre el trabajo? Dijiste en ese momento. Richard me interrumpió y gritó, cállate, es todo tu culpa, siempre me estás dando órdenes. Diciéndome que haga esto y aquello. Ya no necesito una mujer como tú, estamos casados. No es así, hablemoslo apropiadamente. Yendo a la casa de Alan. Alan es diferente a ti, ella es amable y no me manda. Con eso Richard salió de la casa. Solo suspiro. Nunca pensé que Richard se sintiera así. Es cierto que le he pedido a Richard varias cosas, pero a Richard sí parece que le estaba dando órdenes, pero todo fue por el bien de Richard. Todo lo que hice por Richard fue negado por la misma persona por la que lo hice. Dicho esto, creo que la forma en que lo dijo fue honestamente demasiado, culpándome de todo. E insistiendo que yo no soy el culpable y finalmente voy a ir a casa de Allen donde ella me tratará amablemente. Que la verdadera naturaleza de Richard, admito que mis palabras y acciones fueron malas, pero mirando hacia atrás a la actitud de Richard hace un momento, mi amor por él se enfrió de repente. Más bien está perdidamente enamorado de Alan y parece que ya no se preocupa por mí, pero cuando me di cuenta de que si ese es el caso, simplemente le entregaré más riqueza a Alan por completo si lo hago.
tal vez pueda vengarme de Alan 2 veces por todos los rencores que he guardado hasta ahora. Recordando la cara de Alan cuando se rió de mí. Ya he decidido que la próxima vez será mi turno de reírme. Me vengaré de esa mujer 2 veces. Alan acaba de llegar a la clase de yoga al día siguiente, al igual que ayer, me miró con una expresión engreída durante toda la clase. Esa sonrisa ganó. No duró mucho, me tranquilicé y calmé mis emociones. Cuando terminó la clase Alan se acercó a mí como ayer: hoy tengo una cita con Richard, no sé por qué, pero ayer se quedó en mi casa y ahora nos sentimos como un verdadero matrimonio. Oh, lo siento, la verdadera esposa está aquí. Si te gusta tanto Richard, adelante, parece que ya no me ama, así que te dejaré tenerlo. Alan, que quería ver mi cara de frustración, parecía tomado de espaldas. Un momento, pero eso duró poco. Bueno, rendirse tan fácilmente es una actitud bastante derrotada, pero, por supuesto, él ya está cautivado por mí. ¿No estabas casada también? ¿Has hablado con tu esposo sobre esto? Actualmente lo estoy preparando para una aventura y lo usaré como palanca para salir con él limpiamente. Qué despreciable, eso es lo que pensé, tomar lo que ella quiera y desecharlo tan pronto como termine. Lo siento mucho por su esposo. Entonces realmente tomaré a Richard. Las mujeres sencillas y aburridas siempre pierden. ¿No es así? Una mujer como tú solo puede esperar una vejez solitaria y sola. Con esa declaración de victoria. Alan se fue, déjala decir lo que quiera. Hice que Richard escribiera los papeles del divorcio. Ese día Richard ya debe haber oído hablar de los acontecimientos de hoy por Ellen. Firmó los papeles sin hacer ninguna pregunta y mientras lo observaba pensé en lo anticlimático que fue el final de nuestra feliz vida juntos, pero no quiero ninguno. Me arrepiento antes de que Richard y yo cambiáramos de opinión. Ambos firmamos los papeles del divorcio y los presentamos a la oficina de la ciudad de inmediato. Ahora estoy soltero. Alquilé un lugar cerca y durante un tiempo viví una vida cómoda solo, aunque no podía. Mi clase de yoga, pero esta vez vino después de que terminó la clase, tan pronto como salió para encontrarse con Alan Burón, llorando, y dijo: ¿qué le pasa a ese hombre? Él fue tan genial al principio, pero tan pronto como nos casamos, engordó y la piel se puso áspera. Ahora él es solo un hombre gordito de mediana edad y su salario también es bajo. Tenía grandes esperanzas porque trabajaba para un famoso FB financiero extranjero. ¿Qué está pasando? He estado esperando esto con una sonrisa en mi corazón. Fingí consoló a Alan y le dijo que no se preocupara. Escuché que la razón por la que era delgado y de piel suave hasta ahora se debía a mi manejo de las comidas y mi guía de ejercicio, pero desde que me dejó y lo malcrió, simplemente regresó a su verdadero yo. Ese es el verdadero Richard. Y si bien es cierto que trabajaba para una institución financiera extranjera, en realidad era una subsidiaria de una empresa relacionada. Solo exageré esa parte. Sí, incluso antes de casarnos he estado prestando atención a la dieta de Richard y le preparé una lonchera muy bien balanceada. También le hacía hacer ejercicio y los productos para el cuidado de la piel de Edmen, como lociones para la piel. Así es como pudo mantener su apariencia juvenil, que era. Es difícil creer que tenía unos 40 años, pero todo eso desapareció cuando nos divorciamos y su nueva esposa Alan simplemente malcrió a Richard. Estoy seguro de que ella no consideró la nutrición al cocinar y tampoco lo hizo hacer ejercicio. Es natural que regresara a su antiguo yo con ese tipo de estilo de vida. Entonces ese hombre solo se formó gracias a ti. ¿Qué es eso? No te preocupes, con tu amor, él puede volver a ser un hombre maravilloso, pero realmente no me importa, de ninguna manera, no lo necesito. Un viejo así lo llevas de regreso. Realmente me sorprendió el descaro de esta mujer al tratar a las personas como objetos, pero por supuesto no tenía intención de volver a como eran las cosas. Lo siento, ya encontré a mi nuevo compañero, así es como se ve. Le mostré a Alan una foto de mi nuevo socio. Riendo: ¿por qué no le preguntas tú mismo? Por favor, cásate conmigo, o quiero decir, por favor, vuelve a ser como eras, porque este hombre es tu exmarido. De ninguna manera. Como ese gordito se convirtió en un gran tipo. Estás mintiendo y yo puedo. No. Te perdono por estar con él. Ella todavía decía cosas así. Me quedé estupefacto.
No estaba mintiendo en absoluto después de que me divorcié de Richard y comencé a vivir sola. La persona con la que me mantuve en contacto no era otro que él, por supuesto, con quien estaba en contacto. Primero, quería vengarse de Alan. Mi marido es abogado, ya le dije que inventaste su aventura, creo que pronto llegará a tu casa un reclamo de compensación de él que es mentira y para mí también presenté un reclamo de dinero de consolación por tener una aventura con mi esposo. Por supuesto que tengo al abogado más fuerte, tu exmarido de mi lado. Pude escuchar el pequeño grito de Alan, pero ya era demasiado tarde. Ups, casi lo olvido. Richard recuperó su trabajo actual gracias a una conexión en mi estudio de yoga. Le conté a esa persona lo que pasó. Y estaban muy decepcionados. ¿Quién sabe qué pasará con el tratamiento de Richard ahora? Alan parecía no tener palabras. Dejé a Alan parado allí y salí elegantemente del salón de clases. Fue un castigo merecido. Después de un tiempo Alan tuvo que pagar una gran suma de compensación debido a nuestra demanda. Vendió el apartamento de lujo en la torre que había ganado cuando se divorció y ahora aparentemente vive en un apartamento barato con Richard. Como predije, el salario de Richard disminuyó aún más. Después de ser degradado y Alan tuvo que encontrar un trabajo a tiempo parcial. Algunos de mis estudiantes de yoga trabajan en nuestro trabajo a tiempo parcial, así que naturalmente hablo de Alan. Allí todos dicen que profesora tan horrible por la que pasaste, nos aseguraremos de que ella obtiene lo que se merece. Me pregunto qué tipo de orientación deberíamos darle. Lo espero con ansias. Dicen varias cosas alentadoras. En cuanto a mí, felizmente me volví a casar con el exmarido de Alan gracias a mi dedicado manejo de la dieta y orientación sobre el ejercicio. Él se ha transformado dramáticamente. Su anterior figura de sobrepeso pasó a aparecer en revistas debido a los efectos. Ahora tiene un mayor número de solicitudes legales y está luchando por mantenerse al día, pero está muy feliz por ello. A diferencia de Richard, escucha mis diversos consejos y los aprecia, por eso es que yo estoy aún más motivado para cocinar para él todos los días. Y ese apartamento en la torre que Alan renunció ahora es donde vivimos desde la ventana del apartamento en la torre. El apartamento de Allen parece tan pequeño que me hace reír. Mi venganza ya ha terminado. De ahora en adelante planeo vivir una vida pacífica y feliz con él. La cantidad de personas realmente presentes se suponía que éramos un grupo de 7. Ella deliberadamente me dejó afuera cuando habló con el personal de pesas. El personal de pesas parecía confundido después de escuchar sus palabras, incluso yo no sabía qué hacer en medio de la tensión incómoda. Mi hija, la mamá de mi suegro, me instó a irme diciendo que no era familia. No tenía más remedio que irme. ¿Por qué pasó esto cuando todo lo que quería era llevarme bien como familia? ¿Qué diablos hice? ¿Qué hice para merecer esto? No sabía que los había molestado, pero parece que alguien no podía tolerar su comportamiento. Mi nombre es Emily, una ama de casa de 60 años. Vivía con mi esposo, nuestro hijo L se casó y esperábamos una jubilación pacífica. Grace, la esposa de Liam, es una persona difícil, incluso se negó a dejarnos ver a nuestro nieto cuando tenían 1. Liam logró persuadirla y vi a mi nieto que se parecía a Liam solo una vez. Me enamoré de First Said cuando extendí la mano para sostener mi Grace, la nieta recién nacida, gritó, «Basta, no toques al bebé», me lo arrebató. Liam trató de razonar con ella, pero ella insistió, «No entiendes lo asustado que le tengo a tu madre». Ella nunca se disculpó desde ese momento. Mi relación con Grace empeoró. Y Liam dejó de venir a casa porque era triste no ver a Liam y a mi nieto, pero no quería arriesgarme a otra gran pelea, así que no los presioné y espero verlos algún día. Entonces algún día Liam y nos invitó a cenar. Aparentemente Harper conocía a alguien que era dueño de un restaurante caro y pensó que sería bueno traer a la familia. No te preocupes por nosotros. Grace se sentirá incómoda si estoy allí. No digas que rara vez vamos a un restaurante caro. Esta vez te mimaremos. Estaba preocupado por Grace, pero Liam insistió en que era una buena oportunidad para fortalecer nuestra relación, así que estuve de acuerdo. No tenía idea de que esta cena cambiaría mi relación con Grace tanto días después, el día que Liam había fijado, que llegamos. Temprano en el restaurante pasó el tiempo,
pero Liam y su familia no aparecieron. Pensamos que podrían llegar tarde debido al nieto, así que esperamos. Pacientemente hablé de esto con mi esposo mientras esperaba que llegaran, pero incluso después de una hora. Tampoco había señales de ellos. Envié varios mensajes al teléfono de Liam, pero no obtuve respuesta después de esperar aproximadamente 4 horas. Decidimos que era hora de irnos y le enviamos a Liam un último mensaje esa misma noche. Liam finalmente llamó. Lo siento, mamá. Mi teléfono estaba listo. Reparaciones. Tan pronto como contesté el teléfono, Liam se disculpa en un tono nervioso. Todavía no aparece en el lugar acordado. Es extraño, no importa cómo lo mires. Le cuento a Liam lo que pasó hoy y decido pedir detalles. Entonces Liam inclina la cabeza y dice: la fecha de la cena cambió. En realidad, ¿qué quieres decir según Liam? La fecha de la cena tuvo que cambiarse debido a varios conflictos de programación. Grace estaba a cargo de los arreglos y se suponía que debía informar a cada hogar una vez que se estableciera la nueva fecha y solo esto. Por la mañana, como había planeado, Grace derramó una bebida en el teléfono de Liam. El teléfono ni siquiera se encendía, así que tuvo que correr a un taller de reparación de teléfonos inteligentes. Lo recuperó durante ese tiempo. Liam no pudo revisar su teléfono, así que no tenía forma de saber de mis múltiples mensajes. Es totalmente culpa nuestra. Lo siento mucho. Liam se disculpa repetidamente al otro lado del teléfono, pero no es culpa de Liam. La culpa es de Grace, quien no corrigió la fecha equivocada. No te disculpes, no es tu culpa. Culpa. Al escuchar mis palabras, Liam se disculpa nuevamente y me dice: la cita recién arreglada, no tienes que venir. Si estás molesto, hablaré con mi esposa. Gracias, iré, ya que es una ocasión especial. Cuando digo eso, Liam deja escapar un suspiro de alivio. Sospeché que los eventos de hoy fueron orquestados por Grace. Ella intencionalmente dejó la fecha equivocada y rompió el teléfono de Liam para molestarnos. He estado preocupado por el comportamiento de Grace por un tiempo, pero esto está cruzando la línea. Sentí que algo había sucedido. Pero las cosas avanzaron más rápido de lo que pensaba. Unos días después, en la cita recién arreglada, espero frente al restaurante acordado, llegan la familia de Liam y los padres de Grace. Oh, señorita Emily, ha pasado un tiempo, ¿cómo has estado? La mamá de Grace me saluda. Harper. Estoy bien, gracias. ¿Qué hay de ti? Estamos muy bien. Mis hijas suelen traer a sus nietos de visita. Dice alardeando. La verdad es que nunca me ha gustado Harper desde que ambas familias se conocieron antes del matrimonio de Liam. Harper ha sido hostil y agresiva. Hacia mí hace comentarios sarcásticos sobre su hija preparando la cena o yendo pronto de viaje, palabras que solo pueden tomarse como insultos de alguien como yo, a quien Grace no le agrada y rara vez la ve. Sospecho que Grace y Harper están colaborando para hacerme sentir abajo, así que estaba preparado para que sucediera algo desagradable en la cena de hoy. Por cierto, señorita Emily, ¿sabe a dónde vamos hoy? Sí, vamos a ese restaurante caro. Ah, ya sabe, es interesante. Mientras dice que Harper me busca y abajo preguntándose si algo andaba mal, ella dice: me disculpo, simplemente no te ves vestida para un lugar tan lujoso, y se ríe. Pensé que me había preparado bien para hoy. Incluso me aseguré de vestirme apropiadamente, por lo que el comentario de Harper sobre mi vestimenta fue difícil de comprender. Pensé que algo sencillo sería mejor para un restaurante con clase. Lo digo con una sonrisa de Eri, y Harper asiente. Supongo que antes de acercarme para hablar con Grace, la atmósfera entre nosotros ya está helada incluso antes de que entremos al restaurante, sintiéndonos incómodos. Decido ir. Cuando Liam me llama, cuando entramos al personal de pesas nos saluda con la bienvenida. Grace da un paso adelante y le cuenta al personal de pesas sobre la reserva, quien luego pregunta cuántos hay en su grupo. Intento corregir a Grace, pero Harper interviene: sabes que no eres familia, ¿podrías dejar lo que le dije? Estoy atónito por las palabras de Harper. ¿Por qué soy el único que no se considera familia? ¿Qué he hecho? ¿Por qué dirías algo tan cruel? Yo también soy familia, ¿no? ¿Puedo detenerlo, suegra? Estamos cansados de fingir que eres tú.
Familia cuando ni siquiera nos consideras mi hija está herida por tu culpa y quieres lastimarla más realmente no puedes pensar en los demás, ¿verdad? Me quedo sin palabras por las duras palabras de Grace y Harper. Liam intenta intervenir. Pero Grace grita, no te metas en esto, y él se queda en silencio. Bien, me iré, digo esto y salgo del restaurante como si huyera del peso. El personal intenta detenerme, pero ya no me importa, ¿por qué soy el único que recibe este trato? ¿Por qué soy el único objetivo? ¿Qué he hecho? No podía estar de acuerdo con la actitud de Grace y Harper, pero no quería causar una escena, así que me fui. No estoy de humor para hablar con ella, así que lo ignoro y luego las notificaciones de mensajes comienzan a sonar fuerte. Suegra, ¿dónde estás? Por favor regresa, contesta el teléfono, apúrate, la urgencia es palpable en cada mensaje. Curioso, decido contestar la llamada de Grace. Suegra, gracias a Dios respondiste, ¿dónde estás? Por favor regresa al restaurante de inmediato, estoy de camino a casa. ¿Por qué debería volver? Ustedes fueron los que me echaron. En realidad Grace duda antes de explicar. Para resumir, resulta que alguien que conozco estaba en el restaurante, me vieron y querían saludar, pero fui testigo del acoso de Graceon Harper en la entrada. Después de que me fui, los confrontaron a los dos. Por favor regresa y explícala que no fue acoso. Grace suplica que el hombre que conozco todavía está en la entrada del restaurante, aparentemente muy enojado y regañando a ambos de ellos. Puedo escuchar su voz enojada por teléfono. Está bien, volveré, digo, y Grace deja escapar un suspiro de alivio, pero no voy a volver por ella ni por Harper. No puedo dejar que mi conocido siga haciendo un escándalo. Escena, vuelvo sobre mis pasos y me apresuro a regresar al restaurante. Cuando llego, escucho la voz elevada del hombre. Su ira no ha disminuido cuando me ve. Rápidamente grita, señorita Emily, lo siento por causar un canto, pero no pude soportar su actitud hacia usted. No hay nadie tan respetable como usted. Extraña a Emily. Señor Daniel está exagerando, no soy tan especial. ¿De qué está hablando? Mi empresa le debe su éxito a usted. Se calma y me habla como siempre lo hace, igual que nosotros. Estamos entrando en nuestra conversación habitual. Grace interrumpe a la suegra, ¿cómo conoces a este hombre? Pareces muy cercano a pesar de que mi padre está aquí. ¿Tienes una aventura o algo así? Harper se une a la risa burlona, mi cara de conocido se tensa con ira. Nuevamente, señorita. Amigos cercanos. Él soñaba con iniciar una empresa, sin embargo, la realidad es que una vez que comienzas un negocio las cosas no van bien, pero cuando lo intentó enfrentó dificultades financieras. Le presté una pequeña cantidad de dinero, algo que un ama de casa podía pagar, a pesar de que fue solo que lloró y me agradeció diciendo que definitivamente te lo pagaré algún día. Me agradeció entre lágrimas y prometió devolverme el favor, y así lo hizo, convirtiendo su empresa en un gran éxito. Estaba totalmente agradecido de extrañar a Emily, dice, haciéndome un poco avergonzado. Y Harper comienza a hacer una escena gritando fuerte al ver esta gracia. Es papá, mi esposo y Liam están desconcertados. Todo esto depende de ellos. Si se hubieran portado mejor, nada de esto hubiera sucedido. Sus corazones no son tan puros como los de la señorita Emily. Si celoso, reflexiona sobre tus propias acciones primero. El señor Daniel dice. Incluso luego Grace y Harper comienzan a causar un alboroto justo en la entrada del restaurante. Ya es suficiente. El que les grita es Liam, ¿cómo te atreves a tratar así a la madre de alguien? Nunca pensé que ustedes dos podrían serlo. Qué horrible, estoy decepcionado. Por favor, vete a casa. Con las palabras de Liam, Grace y Harper se pusieron pálidos. Liam, cálmate, ¿por qué dices cosas tan terribles? Grace intenta acercarse a Liam, pero él la sacude, se vuelve hacia mi esposo y hacia mí y nos dice, vamos. Salimos del restaurante ignorando los gritos de espera de Grace. Luego disfrutamos de una tranquila cena familiar en un restaurante familiar que siempre nos ha encantado. Después de eso, Liam y Grace terminan divorciándose. Escuché que Liam había estado teniendo dudas sobre las actitudes de Grace y Harper durante un tiempo. Mientras que su comportamiento frío hacia mí, pero tenía miedo de que pudiera ser un malentendido y siguió viendo ese incidente, lo hizo decidir divorciarse, ya que Grace siempre había sido pasiva en cuanto a la paternidad. Liam obtuvo la custodia. También escuché que a Harper le pidieron el divorcio después de ese día. Por otro lado, Grace parece haberse vuelto loca después de ese incidente y simplemente se está divirtiendo sin pensar en las dificultades de Harper. Sus vidas desmoronándose parecen inevitables, ya que para mí la vida ha sido pacífica desde entonces.
Criar a un nieto solo es difícil para Liam, así que se mudaron con nosotros y ayudamos a cuidar de nuestro adorable nieto. Quiero vivir felices para siempre con mi lindo nieto Liam y mi esposo. ¿Realmente aprecias a tu familia? ¿No los das por sentados solo porque siempre están ahí? A punto de compartir es mi propia experiencia de la vida real. Soy Donna Hernández, 45 años. Quiero compartir una historia del momento de mi vida en el que reflexioné más profundamente sobre la dinámica familiar. ¿Cómo se ve una familia saludable? Esto nos lleva atrás aproximadamente 15. Una era un poco más relajada en cuanto a seguridad también, por lo que reunirse con tu cita entre el trabajo era bastante común, sin embargo, no era bueno para hacer tiempo para mí o para el trabajo de ocio siempre fue mi prioridad y las citas siempre terminaban siendo relegadas al final de mi lista, esto me convirtió en un mal socio. La persona que todavía mostró interés en mí a pesar de todo esto fue mi querido y comprensivo esposo Stephen, él era editor en la misma compañía, trabajamos en diferentes revistas y nunca interactuamos directamente, pero ambos trabajábamos a menudo. Ambos estábamos orgullosos de nuestro trabajo y no queríamos que las citas interfirieran, así que éramos bastante similares en ese sentido. A veces nos incluso discutimos apasionadamente el futuro de las revistas como camaradas de armas debido a la naturaleza decididamente poco romántica de nuestra relación. Nos tomó algún tiempo convertirnos en pareja ahora que estamos casados. Sin embargo, no hay nadie que me entienda mejor que él. Es mi invaluable compañero. Mi esposo fue quien sugirió que dividiéramos las tareas del hogar para asegurarnos de que ambos siguiéramos trabajando de manera efectiva. Una pareja que podía hablar de cualquier cosa y nuestra relación era casi como una amistad. Un día mi esposo recibió una llamada de su padre. Su madre se había fracturado la mano dominante y quería que la ayudáramos con las tareas del hogar hasta que sanara, incluso si eso significaba vivir con ellos. En ese momento estaba desconcertada, los padres de mi esposo vivían con su hermano menor, había 2 adultos en la casa, seguramente no necesitarían que nos mudáramos para ayudar. Instintivamente le pregunté a mi esposo si realmente necesitaban ayuda. Mi esposo también estaba confundido y dijo que eso es exactamente lo que dije, pero insisten en que no pueden arreglárselas sin ayuda. No puedo creerlo. La relación entre mi esposo y su hermano menor era tensa, y como resultado, mi esposo se mantuvo alejado de la casa familiar. Su hermano menor tenía un hábito de cambiar de trabajo y nunca mantuvo un trabajo durante más de un año. Parecía estar desempleado en el momento en que afirma que está ganando dinero jugando a las máquinas tragamonedas y viendo el juego como un trabajo legítimo, lo cual es simplemente absurdo. Mi hermano una vez lo recomendó para un trabajo a través de sus conexiones, pero su hermano se había escapado sin siquiera notificar a su jefe, lo que obligó a mi esposo a disculparse con ellos en su nombre, pero su padre nunca reprendió al hermano cada vez que su madre intentaba regañarlo. Su padre siempre intervenía de una manera bastante sobreprotectora. Yo guardé silencio sobre los asuntos familiares de mi esposo, pero mi esposo naturalmente está con su madre. Pero al final las actitudes de su padre y su hermano no cambiaron a partir de ese momento. Mi esposo se distanció de su familia diciendo que me irrita cuando veo a mi padre y a mi hermano distantes. Él no visitaría la casa, pero se aseguró de mantenerse en contacto con su madre y su padre. Parecía querer cortar los lazos con su padre también, pero no podía ya que era el único con quien contactar en caso de que algo le sucediera. ¿Cuál era la situación? Supongo que tenemos que irnos, dijo mi esposo con un suspiro. Ahora mismo mi esposo está involucrado en la correlación de una nueva revista y es un miembro importante del proyecto. La revista era una revista para niños, algo con lo que mi esposo había soñado muchos años. Seguramente quiere dedicar todas sus fuerzas al trabajo. Por otro lado, debido a una reorganización importante en la revista en la que estuve involucrado, estaba en una situación en la que fácilmente podía tomarme un descanso sustancial. Aquellos que pueden hacer lo que pueden hacer, eso es. Nuestro lema familiar no es cuidar bien esta casa. Cuando dije esto con una sonrisa, mi esposo dijo de mala gana, iré porque podría hacerte pasar un momento difícil con mis problemas familiares, pero al final, al ver mi entusiasmo, él finalmente se rindió e inclinó la cabeza. Está bien, pase lo que pase lo enfrentaré, así que fui a ayudar con las tareas del hogar en lugar de mi esposo. Gracias por venir, Donna,
sé que estás ocupada con tu trabajo, lo siento por su cabeza. Se inclinó disculpándose. Mi suegra me dio la bienvenida. Tenía un yeso en la mano. Incluso ahora, después de envejecer, mi suegra todavía estaba trabajando activamente en primera línea como vendedora de seguros. Su figura enyesada parecía extrañamente lamentable para el momento. Siendo yo le pregunté sobre las cosas generales, como que debo hacer, los horarios de las comidas, etc. Fue cuando pasó: oye, voy a trabajar, así que dame algo de dinero. La persona que vino pisando fuerte era mi cuñado, que había crecido considerablemente. Él era mucho más grande que la última vez que lo vi. Era tan arrogante que pensé en darle un señor honorario. ¿Y qué quiere decir con darme dinero porque voy a trabajar? Él solo va al casino. No, si él dice que es trabajo. ¿Qué tal si no tomas dinero y vuelves a ganar algo? No tengo dinero, así que deberías quedarte en casa. Mi suegra levanta la voz. Pensé que es cierto. Así es, cállate, quiero que haga una escena. Mi cuñado dijo. Ante esto mi suegra se encoge por un momento y fue a buscar su billetera en silencio. Saca $200 y se los entrega a su hijo. Gracias. Mi cuñado agita los billetes y sale la puerta principal. Espera, ¿está bien darle eso? Me tomaron por sorpresa. Incluso si ese tonto hiciera un ataque, podríamos rechazarlo fácilmente, ¿no? Eso es lo que pensé, pero noté que mi madre temblaba de miedo. Madre. Mi suegro: ¿estaba bien darle el dinero? Cuando le pregunté a mi suegra, miró hacia abajo y asintió en silencio. No estaba satisfecho. No tenía sentido. Solo 30 minutos después ya quería delatar a mi marido, pero tenía que hacerlo resistir porque estaba en medio de su trabajo. Estoy de mal genio. Si fuera a mí a quien me pidieran dinero, habría perdido los estribos y le habría atacado. Sin embargo, como mi suegra no respondió, decidí para mantener la boca cerrada por el momento. Al mismo tiempo pensé que tal vez necesitaría vigilar de cerca esta casa, pero ese fue el único problema y el día terminó. Me preguntaba, ¿mi cuñado será el único problema el próximo día? El día que acompañé a mi suegra al hospital concertamos una cita, pero había mucha gente, así que llegamos a casa más tarde de lo previsto. Mi suegro estaba allí para darnos la bienvenida a casa. Esperaba una cálida bienvenida, pero en lugar de eso, me regañaron inmediatamente. Aún no has preparado la bañera, y eran solo las 3 de la tarde. Al parecer mi suegro había estado sudando y quería bañarse enseguida y estaba enojado porque la bañera no había estado limpia. Casi le dije que podías limpiarlo tú mismo, pero decidí contenerme por ahora. Viendo que mi suegra no decía nada, pero luego veo a mi suegra a punto de disculparse y dirigirme al baño. No puedes estar limpiando el baño, estás herida. La detuve apresuradamente y me hice cargo de las tareas de limpieza. Cuando terminó la limpieza, fui a ver a mi suegra. Supuse que se lo tomaría con calma después de la visita al hospital, pero ella ya estaba comenzando a preparar la cena. Me ofrecí a ayudar y mi suegro se rió y dijo: bueno, eso es genial, esto acelerará las cosas. Me puso de los nervios y accidentalmente lo miré. Me preocupaba haberlo hecho. Podría hacer tal pedido mirando la mano vendada de mi suegra. Esa noche la cena sabía sosa, tal vez debido a mi ira hirviendo. Mi cuñado se quejó de que la comida era básica y mi suegro exigió a mi madre herida, mi suegra, para servirle la bebida. Quería decirles lo que pensaba, pero tenía que considerar los sentimientos de mi madre suegra. En solo 2 días había llegado a comprender la humilde posición de mi suegra en esta casa. No podía creer lo diferentes que eran las cosas desde la última vez que visité esta casa. Una vez que mi suegra y yo estábamos solos. ¿Por qué nunca hablas por ti misma? No pude evitar preguntarle. Bien. No es así en cada hogar. ¿En qué hogar? Ciertamente no es así en nuestra casa, repliqué, y mi suegra pareció desconcertada. Según ella, cuando se quejó de la situación en el trabajo, sus colegas simplemente se rieron diciendo cosas así. Es como son las cosas en todas partes. La esposa siempre está trabajando duro. Ella había dejado de pensar si eso es lo que todos los demás estaban soportando, entonces debe ser inevitable. O por favor, suegra, solo porque otras familias tienen sus propias aduanas. No quiero decir que no sea extraño y no normalices lo que sientes, es extraño solo porque es común en otros lugares. Mientras intentaba persuadirla, mi suegra murmuró, aparentemente sumida en sus pensamientos: sí, aparentemente tienes razón, ya que su esposo se jubiló hace un año. Las cosas habían dado un giro al principio, eran cosas tolerables que uno esperaría en cualquier hogar, como el preguntando si la cena está lista, pero incluso la idea de que el esposo no hiciera las tareas del hogar mientras estaba en casa parecía un problema bastante universal.
por lo que ella había puesto me quedé con el estrés creciente pensando que era algo inevitable, pero poco a poco las quejas de mi suegro aumentaron si mi suegra no preparaba sus comidas a tiempo o no cocinaba lo que quería. Él empezaba a quejarse para hacer las cosas. Comida sazonada. Mi suegra fue sacudida por sus caprichos, siendo regañada por hacer la comida demasiado salada un día y demasiado blanda al siguiente. Naturalmente, ella no podía seguir el ritmo de estas demandas irrazonables. Como resultado, mi suegro comenzó a mirarla con desprecio como una mujer que no podía hacer las tareas del hogar o limpiar según sus estándares. Al ver esto, su hijo también comenzó a despreciar a su madre, uniéndose a su padre en sus críticas, aparentemente por resentimiento por haber sido regañado antes. No solo expresó sus quejas junto con su padre, también comenzó a exigir que el dinero se hundiera a un nuevo nivel. Dinero jugando máquinas tragamonedas. La atacó un día cuando ella trató de darle una charla. Como resultado terminó con una herida arriba de la ceja donde él le había arrojado el control remoto del televisor. No fue intencional, más bien un accidente en el proceso de tratar de sacarla de la habitación. Estoy seguro de que si hubiera estado allí, al menos le habría devuelto una silla, pero mi suegra no es ese tipo de persona. Fue un incidente suficiente para hacer que ella adoptó un enfoque más suave hacia su hijo por temor a que las cosas empeoraran aún más. Sabiendo esto, su hijo comenzó a amenazar con causar una escena si no se cumplían sus caprichos. No pude evitar pensar en la persona terrible en la que se había convertido al final. A pesar de teniendo 3 adultos en la casa, la única que hacía algún trabajo o tareas domésticas era mi suegra. 2 hombres se estaban aprovechando de ella, y sin embargo, tuvieron la audacia de actuar alto y poderoso. Mamá, si las cosas se ponen demasiado difíciles, siempre puedes volver a hacerlo. Nuestro lugar. Levantémonos y digamos no a las cosas que no podemos aceptar. Al escuchar mis palabras, mi suegra miró hacia abajo con una expresión complicada en su rostro. Tienes razón, es reconfortante saber que esto no es normal. Pensé estaba siendo demasiado sensible. Después de decir que ella sonrió y terminó la conversación con vamos a dormir un poco por hoy. Mi suegra, si algo sucediera a la mañana siguiente, parecía que el clima y la presión atmosférica estaban afectando la salud de mi suegra. No solo sus manos, simplemente había decidido darle todo el apoyo que pudiera para hacer. Estoy segura de que no se esforzó. Su hijo bajó del piso de arriba diciendo, mamá, llévame al casino. Sin darme cuenta dije que, pero él no pareció darse cuenta. Oye, el periódico no está aquí, apúrate y sácalo del buzón. Incluso mi padre intervino. Mi suegro, él mismo podría haber ido al buzón cercano. Le lancé una mirada furiosa, pero, por supuesto, simplemente se quedó sentado en el sofá. Ese objeto se mueve solo cuando lo solicita un fenómeno fisiológico. Me pregunto si se supone que es algún tipo de característica de esta casa. Mi suegra permaneció en silencio mientras yo temblaba de ira. Su silencio y falta de movimiento significan que la persuasión de ayer funcionó. Mientras observaba ansiosamente a mi padre, Enley impacientemente dijo, ya terminaste, apúrate. Incluso mi cuñado comenzó a decir cosas como estamos esperando y listos, porque el silencio se interpreta como un visto bueno en esta casa. Dios mío, no puedo soportar esto. Así como llegué al límite de mis fuerzas, estaba a punto de gritarle a estos hombres inútiles, absolutamente no lo haré. Fue mi suegra quien gritó. Tanto mi suegro como mi cuñado se sorprendieron al ver. Fue lo más fuerte que jamás haya gritado. Solo haz lo que quieras. Suegro dejó escapar un gran suspiro. Hablaré en ningún trabajo. Está bien, adelante, vete, vete, vete. Solo en momentos como este me mira desde su sofá con una sonrisa. Así es, mamá, deberías dejarme. Mi cuñado también se reía. Todos ustedes están bien. Justo cuando estaba a punto de gritar, fue mi suegra quien tranquilamente accedió a irse. Entonces iré, vámonos juntos, Donna. Sentí un repentino LIF en mi estado de ánimo. Suegra, has tomado una decisión, respondí con una sonrisa incontrolable que sí, e inmediatamente llamé a un taxi para salir de casa con mi suegra. Necesito llevarla a casa antes de que cambie de opinión. Una vez que lleguemos a casa y ella descansó un poco, llamé a mi esposo para informarle sobre todo lo sucedido. En realidad no le había contado sobre los eventos de los últimos 2 días, pero estaba tan preparado para salir corriendo a la menor señal de problemas que me olvidé de consultarlo para que me apoyara. Mi suegra, despierta, estaba despiadado. Hagámosles la vida imposible, declaró con una sonrisa. Generalmente es muy gentil,
pero después de todo es una hábil agente de seguros, así es como es, eso es lo que se hizo creer durante tanto tiempo para aguantar sus tonterías. Realmente simpatizo con ella, pero si ella podría tolerar esas cosas durante todo un año debe tener mucha voluntad. No volveré hasta que vengan a suplicar. Mi suegra declaró en voz alta. Al día siguiente mi suegra canceló sus planes de teléfono celular y vació la cuenta bancaria donde se dedujeron automáticamente las facturas de servicios públicos. Pensamos que se darían cuenta de que algo andaba mal tan pronto como su teléfono dejara de funcionar y vinieran a suplicar. Pero tanto mi suegra como mi esposo no estaban de acuerdo. Después de todo, ni mi suegro ni mi cuñado alguna vez había pagado para construirse, así que no entendían cómo funcionaba el sistema. Para empeorar las cosas, ninguno de los dos trabajaba, así que no era como si esperaran llamadas de nadie. Esta todavía era la era de los teléfonos plegables. Y estos dos no usaban mucho internet, por lo que rara vez tocaban sus teléfonos. Probablemente ni siquiera se darán cuenta y simplemente pensarán que tienen un mal servicio. Mi esposo, la suegra, se rió en cuanto a los servicios públicos. Mi suegra. ¿Quién sabía que estos monstruos no podían manejar las tareas domésticas básicas y mucho menos la vida en una nota al margen? Desafortunadamente, parece haber un poco de dinero que queda en la casa para gastos de subsistencia. Aparentemente es suficiente para unos 3 meses para comida. Suponiendo que mi cuñado no lo gaste todo en máquinas tragamonedas. Pasó 1 mes y medio desde entonces. Hermano, por favor, tienes a mamá ahí mismo, dile que pague las cuentas. No podemos sobrevivir el verano sin aire acondicionado. Esta llamada lastimera medio sollozando fue de mi cuñado a mi esposo. Tuvo que salir a buscar un teléfono público porque le habían cortado el servicio celular. Era verano, el clima no era tan abrasador como lo es estos días, pero estaba claro que les habían cortado la electricidad normalmente. Debieron haberse dado cuenta de que algo andaba mal cuando recibieron facturas vencidas, pero tal como mi suegra había predicho. No se habían dado cuenta de que se despertaron en la mañana debido al calor y descubrieron que ninguna de las luces funcionaba cuando se comunicaron frenéticamente con la compañía eléctrica y les dijeron que no habían pagado sus facturas por la forma en que mi esposo recibió esta llamada. Fueron órdenes de mi suegra. Pasó otro medio mes. Habían pasado 2 meses desde el inicio de la venganza de mi suegra. Cuando llegué a casa del trabajo mi cuñado y mi suegro estaban sollozando frente a nuestra casa. Hermana, por favor déjanos ver. Mamá, cortaron el agua. Donna, te lo ruego también. El inodoro no funciona. Al escucharlos, luché por contener la risa. Estaban tan desesperados que era ridículo. Me pregunto si estaban al tanto de ello. De todos modos, era un inconveniente tenerlos merodeando por nuestra puerta, así que decidí hablar con mi suegra al respecto. En la cara y nos inclinamos a pesar de que estaban sentados en la mesa. Nosotros ya no podemos hacer esto. Lo sentimos. Por favor vuelve, dijo mi cuñado bajando la cabeza. Mi suegro seguí su ejemplo. También estoy en mi ingenio y tengo que mirarte. También, pero me pregunto qué debería hacer en ese caso. Mi suegra me miró con una sonrisa juguetona. De hecho, ¿qué deberíamos hacer? Me pregunto siguiendo su ejemplo. También intervino con una sonrisa. ¿Por qué no te quedas aquí para siempre? Mamá, entonces mi esposo intervino sonriendo. Exactamente, regresar significaría volver a cuidar niños de hombres adultos desempleados. Odiaría eso en el momento en que mi suegra dijera esas palabras. Vaya, empezaré a trabajar, trabajaré. Mi cuñado gritó, pero todos notamos el momento en que su cara se torció en un peso confuso. Probablemente todo el trabajo fue solo una mentira del momento, pero esta fue una oportunidad de oro si eso es así. El caso, escribe una promesa aquí y ahora de que a partir de ahora llevarás los dedos hasta los huesos. Mi esposo rápidamente preparó papel con un bolígrafo y se los entregó a mi cuñado, quien está completamente siendo barrido por nuestro ritmo aquí mismo. Aquí escribe que de ahora en adelante vivirás enteramente de tu propio dinero y mantendrás a mamá arrastrada por mi esposo. Mi cuñado se encontró escribiendo la promesa antes de saber lo que estaba pasando. Su rostro se puso más pálido a cada segundo que pasaba. Esto tendrás que darle todos tus bienes a mamá. Lo entendí. Las palabras de mi esposo no eran vinculantes legalmente, pero había una fuerte fuerza intimidante que te decía que te haría cumplir el acuerdo sin importar lo que respondiera mi cuñado. Yo no tengo nada que ver con esto. Mi suegro rápidamente lo defiende. Es que entonces haremos que te vayas de esa casa. Papá,
estaría bien mamá. Cuando mi esposo dijo eso mi suegra se rió malvadamente. Eso no es suficiente, ¿qué más podemos sacarle? ¿Por qué no vender esos relojes elegantes y esas cosas que papá aprecia? Oh, es una buena idea, hagámoslo. Y luego, en el momento en que mi esposo y mi suegra comenzaron a elegir una lista de cosas para vender, mi suegro golpeó la mesa y se puso de pie. Lo tengo. Haré cualquier cosa, solo por favor regresa. Cuando terminó sus palabras, bajó la cabeza, derrotó cualquier cosa que digas. ¿Qué harás exactamente con mi suegra? Palabras de la ley. Mi suegro dejó escapar un chillido. Claramente estaba aterrorizado por el ambiente y tenía miedo de ella. De ayudar como hacerle un favor a otra persona. Solo te estás cuidando de ti mismo. Entiende eso y deja de ser arrogante, dijo mi marido claramente exasperado. Todas las tareas del hogar. Vale, sí, mi suegro respondió débilmente. Bueno, está desempleado. Incluso con todas las tareas del hogar, no es suficiente, agregó mi esposo con los ojos enrojecidos. Mi suegro respondió, haré todo lo que pueda. Creo que sintió vergüenza y sentimientos de frustración probablemente derivados de haber sido regañado por su propio hijo, y así terminó el drama. Para hablar de cuando era niño, estaba rodeado de colegas más jóvenes y pasó por momentos difíciles, agotado por la carga de trabajo. Sin embargo, al darse cuenta de que ningún otro lugar de trabajo lo contrataría debido a su largo historial de desempleo, continuó trabajando con la determinación de Nefaun. El trabajo duro dio sus frutos y lo contrataron como empleado de tiempo completo 5 años después. El año pasado incluso lo ascendieron al puesto de gerente de la tienda El Late Bloomer. Supongo que mi suegra se dio cuenta de que no podía soportar las exigencias físicas. Ya no trabajaba como vendedora de seguros. Ahora se ha convertido en ama de casa a tiempo completo según el acuerdo. Desde entonces, mi suegro hace todas las tareas del hogar. Le gusta hacerlo. Recientemente está tan absorto en la cocina que ha estado sirviendo cocina crujiente en casa. Es delicioso y a menudo disfrutamos de sus delicias culinarias. También ha habido cambios en nuestras vidas. Mi esposo fue ascendido a editor y jefe. Sabía que haría realidad su sueño de dirigir una revista infantil exitosa. Lo llevó a una extraordinaria promoción fast track ahora. Soy la esposa de un editor y jefe, pero sigo siendo solo un editor. Esto se debe a que mi atención se centró en nuestros hijos debido a licencias de maternidad consecutivas. Ahora soy madre de 3 niños y una niña. Cada día es un torbellino de guerra, pero descubrí que priorizar a mis hijos sobre el trabajo me da más alegría gracias a que mi suegra y mi suegro ocasionalmente cuidan a los niños. No ha sido demasiado abrumador a pesar de tener una familia numerosa. Esto no se debe a que se lo pidamos. Simplemente ayudan cuando pueden en una familia. Quien puede hace lo que puede sin importar los roles de género. Nadie tiene que sacrificarse por todos. Creo que esa es la forma más fácil y natural de lograr la felicidad en una familia. Cada persona no es solo mamá o papá, sino un individuo propio.